Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. Hoy día, Dios mediante, vamos a intentar acabar el capítulo 7. Capítulo que ya nos ha ido presentando el primer encuentro entre el faraón y Moisés y Aarón, pero en el sentido de retarse mutuamente. ¿A qué me refiero? Moisés y Aarón ya tuvieron, anterior al encuentro del capítulo 7, un encuentro con el faraón para pedirle de parte de Yahweh, de parte del Dios de Israel, que deje salir a su pueblo. El mandamiento era, o la petición era, que la nación de Israel pueda salir de Egipto 3 días de viaje para adorar al Señor en el monte Sinaí y luego volver. Como Dios le advirtió a Moisés, el faraón no los iba a dejar salir. Así que esto generó una controversia entre Moisés, Aarón y el pueblo de Israel y también con el faraón. Y una controversia con Dios, porque no se entendía muy bien en el pensamiento de Moisés y Aarón y en el pensamiento de la nación de Israel por qué estaba pasando esto. Si supuestamente Dios los va a sacar, ¿por qué no los saca? ¿Por qué hay estos impedimentos? ¿Por qué hay estas trabas? Ellos no pueden entender eso y Dios sigue conversando con Moisés, sigue conversando con Aarón y les sigue indicando que tienen que obedecer y que él ya les había advertido que el faraón no los iba a dejar salir tan fácilmente. Así que en el capítulo 7 vimos el primer encuentro en el sentido de reto entre el faraón y Moisés y Aarón. El faraón le manda una señal y la señal se da. La vara de Aarón se convierte en, o la vara de Moisés se convierte en una serpiente. Los hechiceros, los magos, los sacerdotes del faraón también pueden convertir sus varas en serpientes. Pero la vara del Señor se come a las varas de los sacerdotes, de los adivinos, de los magos del faraón. A pesar de esta señal, el faraón endurece su corazón y no los deja salir. Así que a partir de lo que vamos a leer hoy, se van a empezar a desarrollar las plagas de Egipto. Vamos a ver el día de hoy la primera plaga, vamos a ver qué podemos rescatar de este texto para nuestra edificación. Y una de las cosas que sí quiero recordarles es que el Señor ya le avisó a Moisés y por lo tanto a nosotros que Él no nos está dejando o Él no está permitiendo que la nación de Israel salga de un momento a otro rápidamente porque quiere manifestarle a los egipcios que Él es el Dios verdadero, que Él es el Señor y por lo tanto va a manifestar su poder. Y hoy día va a empezar esa manifestación de su poder para toda la nación de Egipto y también para toda la nación de Israel que está con el corazón resentido y duro por la opresión que están experimentando. Así que vamos a entrar al texto como tal y vamos a ver qué es lo que Moisés, el autor del libro, nos empieza a narrar con respecto a la primera plaga. Vayamos al texto como tal. Leamos el versículo 14 en adelante. Dice Moisés: Entonces el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Así que ve a hablar con el faraón por la mañana a la hora que él sale al río. Párate en la orilla y enfréntate a él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pero hasta ahora no has querido hacer caso. Por eso, así ha dicho el Señor: con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río, y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Bueno, aquí lo que podemos ver inicialmente es que Dios manda a Moisés muy temprano en la mañana a encontrarse con el faraón en el río Nilo. Me encanta esto porque Dios le está dando detalles muy minuciosos a Moisés. O sea, le está diciendo hasta la hora en que tiene que ir a encontrarse con el faraón. Y acá podríamos ver un primer principio para nosotros. Nosotros deberíamos ser así de minuciosos con las peticiones y con la dirección que queremos de parte de Dios. Hay veces que nosotros encontramos en el día a día maestros o enseñanzas bíblicas que nos dicen que las decisiones al final las tomamos nosotros y que Dios ha puesto las reglas, la palabra de Dios. Y es como si estuviéramos en una cancha de fútbol. Dentro de la cancha de fútbol, dentro de las reglas del partido de fútbol, los jugadores pueden tomar la dirección que quieran, moverse libremente mientras no se salgan de la cancha, mientras no se salgan de las reglas.
Y muchos maestros dicen que nuestra vida en el Señor es exactamente igual. Tenemos las reglas dadas por Dios en su palabra, pero ya nosotros vemos cómo nos desenvolvemos dentro de la cancha. Eso va a depender de nosotros. Pero ese pensamiento es un pensamiento un poco equivocado. ¿Por qué? Porque en efecto, la palabra de Dios nos da directrices de cómo deberíamos andar. Por ejemplo, sabemos que robar, que matar y que distintas cosas que el Señor prohíbe, que nos manda no hacer, no las tenemos que hacer ni consultarle antes, ¿no? Señor, yo quiero matar a esa persona. ¿La debo matar o no la debo matar? Eso es algo que ya el Señor ha dejado bien claro en su palabra. Pero la vida no gira en torno a blancos y negros. Hay muchas veces donde nosotros no sabemos qué decisión tomar con respecto a distintas cosas. Y por lo tanto, a la luz de estas verdades y de estas realidades en nuestra vida, nosotros sí deberíamos consultarle al Señor y pedirle dirección en las decisiones que estamos a punto de tomar en nuestra vida. Es parte de nuestra relación con Dios consultarle a Él. Un ejemplo claro lo vamos a encontrar cuando estudiemos el libro de Josué. El libro de Josué es un libro que nos muestra la conquista de la tierra prometida. Y en la conquista de la tierra prometida, el Señor le va dando indicaciones a Josué y a la nación de Israel de cómo conquistar cada nación con la que ellos se enfrentan. Por ejemplo, si nosotros vemos la conquista de Jericó, es muy distinta a la conquista de Jai. Y en cada región que ellos van llegando, Dios les va dando indicaciones a ellos de cómo deben conducirse y cómo deben ganar cada batalla. No es que Dios les dijo, bueno, entren y conquisten y ustedes ya vean. No sucede así. Por lo tanto, en nuestro día a día, en nuestra conquista de la tierra prometida, usando esa figura, tenemos que consultarle a Dios las cosas. Señor, si está en tu voluntad, muéstrame qué decisión debo tomar con respecto a esto o a esto. Porque no siempre vamos a tenerlo tan claro. Así que es importante buscar la dirección cada día en nuestras vidas. Me encanta ver que Dios le está indicando hasta la hora a Moisés de dónde debe encontrarse con el faraón. ¿Y dónde se debe encontrar con el faraón? Se debe encontrar en el río Nilo. El río Nilo es un río, el río más importante dentro de la nación de Egipto. Podríamos decir que es el río con R mayúscula, porque era un río que, y vamos a entender por qué Dios está mandando esta primera plaga, era un río que ellos adoraban, era un río que ellos idolatraban. La nación de Egipto entendía que ellos existían por el Nilo. O sea, el Nilo los formó a ellos. El Nilo les daba vida a ellos. El Nilo los sustentaba a ellos. O sea, todo dependía del Nilo para ellos, al punto que lo idolatraban. Si nosotros escuchamos o leemos literatura egipcia del tiempo de Moisés o del tiempo antiguo, vamos a ver que ellos tenían una adoración tremenda hacia el río Nilo. Y es por eso que Dios va a castigar el río Nilo. ¿Por qué? Recordemos lo que hemos visto en clases anteriores. En cada plaga de Egipto, eso es algo muy importante que entendamos, en cada plaga de Egipto, Dios está burlando de los distintos dioses que los egipcios tienen. Dios le va a decir a la nación de Egipto, ustedes adoran al Nilo y adoran a tal o cual Dios que protege el Nilo, que sustenta el Nilo, que los alimenta a ustedes. Yo les voy a mostrar que esos dioses no son nada y que yo soy el Dios todopoderoso, que el Dios de Israel es el Dios verdadero y que el faraón no está dejando salir a mi pueblo. Y por eso están cayendo estos castigos sobre ustedes, porque yo soy el creador, yo soy el que soy y sus dioses no son nada. Sus dioses no pueden contra mí. Y acá tendríamos que hacernos la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Cuáles son los dioses que tenían que ver con el río Nilo para los egipcios? Y el primer dios que quiero presentarles en pantalla es el dios Hapi o el dios Api. Realmente no sé la pronunciación correcta, y era un dios que lo pueden ver en pantalla ustedes en este momento, que era un dios que generalmente estaba como embarazado, o sea, tenía la barriga grande. En esta imagen no se le ve tan prominente, pero esta barriga grande era porque él había dado a luz a el río Nilo, y él era el que sustentaba y alimentaba a la nación de Egipto con el río Nilo. Por lo tanto, la adoración primaria del río Nilo por los egipcios era a este dios, el dios Hapi o el dios Api, es con H, A-H-A-P-I. Este dios era el dios principal del río Nilo. Dios le está diciendo a la nación de Egipto y a la nación de Israel, este dios no es nada para mí. Ese es un dios falso. Yo soy el dios verdadero. Adicional a esto, los egipcios tenían un dios que se llamaba Num. El dios Num era el guardián de Egipto.
Y la forma de este Dios es bien interesante, la pueden ver en pantalla nuevamente. Es ser un Dios que supuestamente era el guardián del río Nilo. O sea, él era el que protegía el río Nilo. ¿Dónde queda este Dios? ¿Dónde va a quedar este Dios cuando el Señor Yahweh, el Dios de Israel, convierta el agua del río Nilo en sangre? Va a quedar por los suelos. Es un Dios que va a ser avergonzado tras la señal de Yahweh, tras la señal del Señor. Y por último tenemos al dios Osiris. Este dios Osiris era un dios que los egipcios decían que su flujo sanguíneo era el río Nilo. Por lo tanto, acá también Dios está mostrando que Él se está burlando de estos dioses falsos, de estos dioses que no tienen poder para nada con respecto a la nación de Egipto. Así que en este momento lo que Dios va a hacer es burlarse de estos dioses, del dios Api, del dios Num y del dios Osiris. Y le va a mostrar a la nación de Israel, estos dioses son absurdos, no tienen poder. Ustedes deberían adorarme a mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el que formó los ríos. Por lo tanto, estos dioses que ustedes tienen no son nada. Y tienen que darse cuenta, tienen que reaccionar. Sobre todo el faraón, pero también la nación de Egipto y obviamente la nación de Israel con esas señales va a confirmar que su Dios realmente se ha venido a rescatarlos. Así que es importante entender esto. También es importante entender que el faraón lo más probable es que él saliera siempre en las mañanas al río Nilo, no solamente para pasear, sino para rendirle una adoración, un homenaje al dios Api, porque era el dios del Nilo que sustentaba todo Egipto y que lo había formado, por así decirlo. Así que ya entendemos un poco el motivo de las plagas de Egipto para con la nación como tal. Volvamos al texto y veamos qué es lo que sucede ya cuando Moisés obedece la orden. Vamos al texto como tal. Veamos el versículo 19 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra. Versículo 20. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara y en presencia del faraón y de sus siervos golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Asimismo, murieron los peces que había en el río, y el río mismo es que se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Pero como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció, y tal y como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Al contrario, el faraón se volvió a su casa y tampoco a esto le dio atención. Mientras tanto, para poder beber en todo Egipto, hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después de que el Señor hirió el río. Bueno, aquí sucede que el agua ya se convierte en río. Aarón es el que hace todas estas señales. Recordemos que Aarón es como el profeta de Moisés, por así decirlo. Moisés es como Dios y Aarón es su profeta, y las señales las hace Aarón con la vara. Y en efecto, cuando el faraón está saliendo temprano para adorar al río Nilo, para adorar a Api, las aguas del río son golpeadas y el río completamente se convierte en sangre. No es que se parece a una sangre, no es que el río toma apariencia de sangre, es que el río literalmente se convierte en sangre. Y con esto todos los peces que están en el río mueren. Por lo tanto, la nación de Egipto está recibiendo una lección importante. El que nos sustentaba, el que nos daba de comer los pescados, el que nos daba de beber, no era Api, no era Num, no era Osiris, era el Señor. Él nos puede dar en un momento y Él lo puede quitar en otro. No hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie que pueda detener su mano. Y eso es algo que ya está empezando a ser plasmado en la mente de los egipcios y sobre todo en la nación de Israel. Pero por un lado en la nación de Egipto, porque ellos van a quedar desprovistos de agua, desprovistos de alimento marítimo y van a empezar a tratar de conseguir agua por todos lados, al punto que van a cavar para encontrar agua y no se nos dice si lo logran. Lo que sabemos es que no pueden obtener agua del río que tanto adoraban y tanto veneraban ellos. Y el Señor nos está dando una lección a nosotros. Cuidado
con pensar que nuestra provisión viene por nuestro esfuerzo, que nuestra provisión viene por ciertos individuos, que nuestra provisión viene por ciertas cosas que no son el Señor. El Señor es el que nos provee. El Señor es el que nos sustenta. Sí, el Señor va a utilizar nuestro esfuerzo. El Señor va a utilizar nuestro trabajo. Porque el que no trabaja, que no coma. Pero al final, todo es por la gracia de Dios. El Señor es el que nos sustenta. El Señor puede usar personas que nos ayuden. El Señor puede utilizar jefes que nos paguen nuestro sueldo. Pero al final del día, es el Señor el que recibe la adoración. No los personajes, no las personas, no nuestras habilidades y nuestras fuerzas, sino el Señor, porque Él está detrás de todo. A veces podemos caer en el mismo error que los egipcios y empezar a adorar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a nuestros jefes o a personas que nos apoyan. Por lo tanto, ahí tiene que ser una llamada de atención este texto para nosotros. Los egipcios adoraban esas cosas. Nosotros no debemos caer en ese error. Así que preguntémonos si estamos cayendo en ese error nosotros. Y confiemos en el Señor, que Él es el dador de todo. Él es el que multiplicó los panes y los peces cuando estuvo aquí en la tierra. Así que Él nos puede sustentar el día de hoy simplemente por confiar en Él y por clamar a Él. Y el Señor nos va a usar, el Señor nos va a proveer de las maneras que Él crea convenientes. Y eso es algo que la nación de Egipto tenía que empezar a entender. Ahora, detalles importantes que podríamos agregar aquí dentro del texto que hemos leído. El primer detalle es que dice que cuando el agua se convierte en sangre, dice que en las vasijas de barro y en las vasijas de piedra, también el agua se convierte en sangre. Y la idea en el original no es que son recipientes de agua o de piedra, sino que son estatuas de madera o de piedra. ¿A qué se refiere el texto? Y esto es lo que muchos intérpretes entienden, que cuando los egipcios limpiaban sus ídolos, porque ellos tenían ídolos de madera y de piedra, cuando ellos echaban el agua, porque era un ritual diario que ellos le hacían a sus dioses, cuando ellos echaron el agua a sus ídolos de madera y de piedra, esa agua se convirtió en sangre. Y sus ídolos que ellos lavaban y limpiaban quedaron bañados en sangre cuando ellos hicieron eso. Ahora, ¿por qué el faraón endurece el corazón? Y nosotros podemos ver que parte del endurecimiento del faraón en su corazón es por lo siguiente, porque los magos, por los sacerdotes, porque los brujos de Egipto pueden convertir el agua en sangre. Parece ser que no todo el agua absolutamente se convirtió en sangre. Parece que hubo agua que estaba guardada o en recipientes que no se convirtió en sangre porque Aarón no extendió sus manos ahí, no extendió la vara ahí, y los magos aprovechan y convierten esa agua en sangre. Y es por eso que el faraón endurece el corazón. Pero meditemos un poquito en esto. Si los magos son tan poderosos, si los dioses de ellos son tan poderosos, ¿por qué no revirtieron el agua en sangre y la convirtieron otra vez en agua normal? ¿Se dan cuenta? Lo que ellos hicieron fue imitar de una manera minúscula e imperfecta lo que Dios había hecho como juicio. Pero no lo revirtieron, lo imitaron. Y es más, al imitarlo, le hicieron más daño a la nación de Egipto, porque esa agua se pudo haber usado para tomarla. Pero ellos la convirtieron en sangre, dañando más a la nación de Egipto, y esto el faraón lo utilizó como un pretexto para endurecer su corazón y no dejar salir a la nación de Israel, a la nación que le pertenece a Yahweh, el Dios verdadero que está por encima de Num, de Osiris y de Api, y endurece su corazón. Y esto me llama mucho la atención porque el enemigo es así. El enemigo en la vida va a poder revertir lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. No va a poder hacerlo. Es más, lo único que puede hacer el enemigo es imitar de una manera imperfecta lo que Dios hace. Por eso es que muchas sectas, muchos grupos religiosos imitan el camino verdadero, imitan el camino del Señor, pero de una forma imperfecta. Son una copia barata. Y es lo mismo que hacen estos brujos. A ver si estos brujos podían revertir el agua en sangre y convertirla nuevamente en agua. No podían. Así que lo único que pueden hacer es imitar nada más. Así que tengamos cuidado, porque las falsas religiones hacen exactamente lo mismo que estos brujos. Tratan de imitar, de copiar, de maquillar con una apariencia verdadera del camino del Señor una fe falsa. Y es algo muy común el día de hoy. Grupos como los Testigos de Jehová, como los mormones, se van a hacer llamar cristianos. Pero cuando uno examina lo que ellos creen, te das cuenta, son la religión de estos magos, son la religión de estos brujos. Maquillan su adoración a falsos dioses como si fueran del Señor. Y esto es lo mismo que sucede en este momento. Pero hay una lección más también que nosotros podríamos ver.
Cuando nosotros vemos las plagas de Egipto, vemos que Dios se burla de sus dioses, pero también que Dios está juzgando al faraón y a la nación de Egipto por la dureza de su corazón y por no dejar salir a su pueblo, por la maldad y la idolatría de este pueblo. Y me puse a pensar que esta es una figura que se utiliza nuevamente en la Biblia. Las plagas de Egipto van a ser representadas nuevamente en la Biblia, pero de una manera no nacional como en Egipto, sino de una manera mundial, o podríamos decirlo universal, aunque sería mejor decirlo mundial. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vemos las plagas de Egipto ya no dirigidas hacia la nación de Egipto como tal, sino hacia el mundo entero. Podríamos decir que el juicio a Egipto es un adelanto del juicio futuro que Dios va a derramar sobre un mundo que le ha dado la espalda, sobre un mundo que, al igual que Egipto, ha preferido irse hacia otros dioses. Quizás no dioses con el nombre Api, Num y Osiris, sino con otros nombres, como el ateísmo y como otros dioses más que la gente adora. Hoy en día sucede exactamente lo mismo, y Dios ha anunciado por adelantado que va a juzgar al mundo entero de la misma manera que juzgó a Egipto en las plagas, como en este capítulo. Ustedes recordarán que Dios le dice a Moisés todo lo que va a pasar, y así sucede. Podríamos decir lo siguiente: Dios ya nos dijo lo que va a pasar, y así sucederá. Así como fue fiel y cumplió sus promesas de juicio en Éxodo 7, las va a cumplir como las dijo en Apocalipsis capítulo 16. Y quiero leer con ustedes uno de los juicios finales de Apocalipsis, que es conocido como el juicio de las copas, y ver la similitud que hay entre la primera plaga de Egipto y lo que va a caer sobre el mundo entero por haber rechazado al Señor. Quiero que me acompañen, por favor, a Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer los primeros 4 versículos, si no me equivoco, y miren este capítulo. Versículo 1. El contexto son las últimas plagas, estaríamos diciendo que son el juicio de las copas. Dice lo siguiente el apóstol Juan: Luego oí que del templo salía una fuerte voz, que les decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel, acá es lo importante, derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió ¿en qué? En sangre, como de sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que habían en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Una de las cosas que se puede malentender o malinterpretar en este texto que estamos leyendo o en la enseñanza que estamos dando es que, lo que Dios quiere causar en nosotros es miedo, para que nosotros creamos en Él porque no queremos recibir ese juicio. Y es todo lo contrario. Porque cuando nosotros leemos las plagas de Egipto, entendemos lo siguiente: Dios también lo hace porque quiere mostrarle al mundo entero que Él es real, porque quiere mostrarle al mundo entero que Él es el Señor. ¿Para qué? Para que los egipcios en Éxodo y para que el mundo en Apocalipsis se puedan volver a Él y reconocer: tú reinas, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, a ti te voy a dar la alabanza, la gloria y la honra porque tú te lo mereces. Tú eres el que eras, el que eres y ya no el que ha de venir, porque ya viniste, porque estás viniendo. Y el mundo pueda volver a su creador. Ese es el corazón de Dios cuando derrama juicio. Sí, castigar el pecado de un mundo que le ha dado la espalda, pero también llamar al arrepentimiento a aquellos que no han creído en Él. Por lo tanto, nuestra aplicación final sería lo siguiente: si tú eres alguien que no has creído en el Señor, tú alguien que no lo reconoces, que tienes un montón de dioses, pero no has reconocido al que creó los cielos y la tierra, te has ido a dioses falsos, a dioses que nada tienen poder, y estás despreciando al Dios vivo y verdadero, te pido que medites en esto y que te enfoques en realmente descubrir si este Dios del cual estoy hablando es verdadero, si este Dios del cual estoy hablando es real, porque si lo es, tienes oportunidad el día de hoy para reconocerlo como tu Señor y Salvador. Él vino hace más de 2000 años a este mundo, se hizo hombre para mostrarnos su amor,
para mostrarnos que sí, Él va a derramar juicio porque nosotros somos pecadores y merecemos el juicio, lo merecemos. Pero Él nos amó tanto que Él vino a tomar nuestro lugar. El justo vino a pagar por los injustos. Nosotros merecemos la ira. Jesús vino para Él recibir la ira por nosotros. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, para que ahora, por la fe en Él, podamos escapar de la ira venidera. Podamos ser rescatados porque Él vino a hacer ese trabajo. Él vino a rescatarnos simplemente porque nos ama. Nosotros no merecíamos ser rescatados y Él lo hizo por amor. Así que el amor de Dios no puede ser dejado de lado. Sí, el amor de Dios implica ira, porque si Dios no amara su creación, no amara la justicia, no juzgaría a nadie. Pero como ama la justicia, como ama la paz, Él tiene que juzgar la maldad. Pero Él ha venido a rescatarnos y a recibir el castigo para que nosotros podamos escapar de la ira venidera. Así que ese amor de Dios es el que yo he aceptado y el que te pido a ti aceptar. Así que cuando vamos analizando cada una de las plagas de Egipto, tenemos que ir recordando cada una de estas verdades. No hay nadie como Él. Y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de gracia y decirle, Señor, tú reinas, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Así que yo los animo a meditar en la grandeza de Dios esta mañana a través de las plagas de Egipto. Así que espero que este pequeño devocional haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.